Hello guys, this video is in order to explain to you about a short review about present simple and present continuous. Entonces chicos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es presente simple y presente continuo. Here we have present simple, we have four uses, the most common uses that present simple have. Habits, true in the present, general fact or truth, and future timetables schedule. Tenemos los cuatro usos más frecuentes de presente simple, que son hábitos, verdades en el presente, hechos, verdades generales y horarios a futuro. Hábitos, en este caso rutinas diarias. I always drink coffee at work. She gets up at 7 a.m. every day. They usually eat dinner at home. Siempre bebo café en el trabajo. Ella se levanta a las 7 de la mañana todos los días. Usualmente cenan en la casa. Como podemos ver, aquí hace mucha referencia a las expresiones de tiempo, por lo menos everyday, y los famosos adverbios de frecuencia que son always, usually. And si vamos a hablar de una tercera persona, debemos tener en cuenta la conjugación de los verbos, en este caso agregándole s, es o is. True in the present, cosas temporales, cosas que se han mantenido por mucho tiempo. He works on Wall Street. She is 60 years old. We live in New York. Entonces tenemos, trabaja en Wall Street, esto es algo que siempre de pronto a lo largo del tiempo ha hecho. She's 60 years old, en este caso, ella en el momento, cosa temporal, en este caso se ha mantenido por un año, ella tiene 60 años y vivimos en Nueva York. Hace ratico tenemos tiempo de estar viviendo en Nueva York. Hechos y verdades generales, cosas que usted no puede modificar, cosas que siempre son verdad. Por ejemplo, the earth is not flat. Dice que la tierra no es plana. The sun rises in the east. El sol aparece por el este. And water boils at 100 degrees centigrade. Entonces tenemos que el agua se evapora a los 100 grados centígrados. Eso es algo que usted no puede modificar. Entonces, como pueden ver acá, tenemos el verbo to be para referirse a una característica de la tierra. Tenemos rises, se le agrega la S porque estamos hablando del sol, oración positiva. Y boils, estamos hablando de agua. Listo, una tercera persona, en este caso una cosa y una cosa que ambas son singulares. Y tenemos horarios a futuro, en este caso porque sale a futuro, porque para hacer un horario siempre se va a dar todos los días o cierto tiempo específico. Dice, my train arrives tomorrow, we fly to Paris on Monday, and classes begin next week. Entonces tenemos que mi tren llega mañana. Entonces hay un horario todos los días, obviamente hay un horario donde ese tren va a llegar todos los días a esa misma hora, el día de mañana y pasado mañana y así sucesivamente. Volamos a París el lunes, entonces tenemos ese vuelo, o sea, a París sale todos los días lunes, entonces por eso es un horario. Y las clases empiezan la próxima semana. Obviamente para esas clases empezaran ya debió previamente haber un horario. Entonces esos son los cuatro usos de pronto más frecuentes que present simple has. Entonces el presente simple tiene. Here we have present continuous for now. The most common use that present continuous has is about activity that is happening now. Para describir acciones que están pasando en el momento. O sea, las acciones que están pasando en el momento, si yo las digo y las describo, debo usar presente continuo. Here we have two examples. She's cleaning the house now. And he's walking the dog at the moment. Ella está limpiando la casa ahora y él está paseando el perro en el momento. Estas acciones en el mismo momento que yo las digo están pasando. She's crying because she heard the bad news. En este lapso de tiempo, ella está llorando porque escuchó malas noticias. Entonces, aquí muy en cuenta el uso de el verbo principal en ing y el auxiliar que en este caso es el verbo to be. Ustedes recuerden dependiendo del sujeto. Entonces aquí tenemos un cuadro comparativo. Here we have a comparative chart about present simple and present continuous. We have affirmative, we have negative, and we have interrogative. Present simple affirmative. Eat. Most of the subject we use the verb in simple present. Entonces la mayoría de los verbos se conjugan. En este caso colocándole simplemente el verbo en presente, pero hay una característica muy fundamental. Cuando se habla de las terceras personas en singulares, en este caso he, she, it,
hay que agregarle generalmente la S al verbo. Pero hay unas excepciones, en este caso cuando se le agrega ES, es cuando el verbo termina en CH, SH, SS, X u O. Se le agrega ES. Pero cuando el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante, hay que quitar la Y, colocar I latina y agregarle ES. Estos tres, ¿sí? Siempre van a trabajar con las terceras personas singulares, pero en forma afirmativa. Los demás pronombres simplemente le agrego el verbo normal. En present continuous, o en presente continuo, hay que tener en cuenta que siempre va a necesitar auxiliar verbo to be. En este caso am, are o is. Y un verbo ing. Pero cuando hay dos reglitas que hay que tener muy en cuenta, en la forma afirmativa, en la forma negativa y pregunta, al verbo ing. En este caso, cuando el verbo tiene una sílaba y hay una vocal entre dos consonantes, debo duplicar la última letra y agregarle ing. En este caso, run, de una sola sílaba, termina en n, le agrego otra n y le agrego ing. El otro caso es cuando el verbo termina en e. En este caso, smile, que sonreír, termina en e. Tengo que quitar la e y agregarle ing. ¿Listo? Entonces, estas reglitas son las más frecuentes. Por lo menos si no hay ninguna de estas excepciones, simplemente le agrego el verbo ing. Pero debo tener en cuenta el verbo to be. En la forma negativa, en presente simple, tenemos que here we have two auxiliaries. Here we have do and does. Okay. When we use do auxiliar, we have to use the normal verb. Entonces, cuando usamos los auxiliares, en este caso los verbos quedan normales. ¿Listo? Si es por lo menos sujeto como I, you, we, they, simplemente le agrego el do not o el don't más el verbo normal. Cuando es he, she, it, agrego does not o doesn't y el verbo en su forma normal. Remember, we do not put S to the verbs in negative. Recuerden que no colocamos la S o no colocamos los verbos en forma negativa. Present continuous. I'm not, he's not, he isn't, are not, aren't. Here we have to negate the verb to be. ¿Ven? En la parte de presente continuo nosotros negamos el verbo to be. No negamos el verbo ing, negamos el verbo to be. Here we have an example. I'm not, I am not, is not, isn't, are not, aren't. In question, or interrogative, we use do or does at the beginning. Entonces recuerden que cuando es pregunta en presente simple, los verbos, los auxiliares, perdón, van al principio de la pregunta. ¿Sí? Al principio. Do, work with, I, you, we, they, and does, work with, he, she, it. Entonces, do trabaja con I, you, we, they, y does trabaja con he, she, it. And present continuous, the verb to be at the beginning, verbo to be al principio, am, are, is. Am, work with I, are, work with you, we, they, and is, work with he, she, it. Entonces, am trabaja con I, are trabaja con you, we, they, y is trabaja con he, she, it. Okay, guys? This is a short review of the uses and the structure that present continuous and present simple have. Pues este es un recuento, un resumen de el uso y obviamente la estructura de presente simple y presente continuo. Okay, guys? See you next class.